Se multiplican los escándalos por la mala gestión del gobierno ante la crisis del coronavirus, en el terreno sanitario, en el económico y ahora también en el de la manipulación informativa. En el sanitario, ¿qué les voy a contar? Que ustedes no sepan. Ellos lo sabían y nos lo ocultaron. No quisieron deslucir su manifestación del Día Internacional de la Mujer y nos pusieron a todos en peligro. Y después, cuando se desató la pandemia, resulta que no supieron administrar los recursos sanitarios o hacer compras internacionales. La verdad es que realmente mal el modo en que gestionaron el asunto sanitario. Del económico, ¿qué les digo? Hoy se ha iniciado la campaña de la renta. ¿Ustedes qué? ¿Están ingresando mucho dinero? Que sepan que van a tener que pagar impuestos exactamente igual. Y ayer los autónomos ya pagaron su cuota de todos los meses. Resulta que el gobierno no se da cuenta de que estamos ya ante la peor crisis económica que jamás hayamos vivido y ellos siguen actuando como siempre. Es lógico, los ministros, los diputados, los políticos siguen cobrando el 100% de su sueldo mientras están en casita tan ricamente y obligan a los demás a quedarse en casa, a no abrir la tienda y a no poder generar ingresos ni dar trabajo. Pero eso sí, no paralizan el cobro de impuestos en ningún momento. Y para colmo, vamos al tercer asunto, el de la manipulación informativa. Un centenar de periodistas de muy diversos medios, de muy diferentes líneas editoriales, han firmado un manifiesto en contra del modo en que tiene el gobierno de administrar las preguntas en las comparecencias, tanto del presidente del gobierno como de los ministros, como de los técnicos. Resulta que los periodistas no pueden preguntar directamente lo que quieren. Todas esas preguntas las filtra el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que es quien decide lo que se pregunta y lo que no. Y para colmo, según están denunciando desde algunas comunidades autónomas, podrían estarnos engañando también con las cifras acerca de cuántos contagiados tenemos y cuántos muertos se están produciendo. Da la impresión de que hay manipulación para que parezca que esta pandemia nos está afectando menos de lo que realmente nos afecta. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 25, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Saben que también nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, utilizando Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ya saben que el habitual Distrito TV ha sido atacado, pirateado por unos hackers, con lo cual nos hemos visto obligados a habilitar otro Distrito Televisión, provisionalmente, mientras recuperamos toda la información del anterior. Pero seguimos estando en nuestro canal de YouTube, que cada vez tiene más y más seguidores. Y nos pueden encontrar también en todas las redes sociales, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, sufriendo la crisis como todos, viendo las noticias y pendiente de la radio y del televisor y queriendo transmitir un mensaje de esperanza a los españoles, pero la situación es dura, es una situación dramática, sobre todo para aquellos que han perdido algún familiar, algún ser querido y no han podido ni siquiera velarlo, y decirle a la gente que espero que salgamos más pronto que tarde y hay que estar ahí fuerte, que la gente está actuando de forma ejemplar y gracias a los conciudadanos que tenemos sí que confío que saldremos de esta situación. Dios te oiga. Fran Simón, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Javier, lo estás llevando? Bueno, pues con paciencia y resignación, con una dualidad de sentimientos muy triste por todos los fallecidos, como decía Cristiano, y sus familiares que no les pueden ni siquiera velar, y me parece atroz toda la situación esta y cómo nos están dirigiendo nuestros dirigentes, y por otro lado, con un ánimo y una esperanza brutal de ver cómo son los españoles, cómo trabajan, cómo se esfuerzan por los demás, cómo dan sin pedir nada a cambio, o sea, la diferencia entre la sociedad civil y la clase política, ¿no? Un gran país, un gran gracias país. a los españoles, grandes ciudadanos, Eso que es. merecerían tener un gobierno mejor, ¿verdad? Desde luego, no lo dudes, no lo dudes. En fin, pero es igual el gobierno a lo suyo. Hoy se ha iniciado la campaña de la renta como si aquí no pasara absolutamente nada. Se ha iniciado una campaña que se prolongará hasta el próximo 30 de junio. A pesar del parón de la actividad decretado por Real Decreto,
el Gobierno no se ha planteado paralizar la recaudación de impuestos durante esta crisis, ni tan siquiera aplazarla hasta que empiece a normalizarse la situación, olvidando los problemas que están sufriendo las familias, los trabajadores, los autónomos y los empresarios. El Gobierno ha demostrado que la maquinaria del Estado sigue adelante, sin hacer recortes ni sacrificios, pero exigiéndoselos a los ciudadanos. En declaraciones a Onda Cero, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho que no se paraliza la recaudación de impuestos porque el Estado necesita dinero. Bueno, a nadie se le escapa que esta situación es excepcional, pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos para financiar la administración, ¿no? Tendremos que pagar los sueldos de los médicos, los sueldos de las personas que están, las fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestro ejército, en fin, no desaparecen los gastos públicos. Entonces, estamos haciendo todo lo posible con moratorias, sin intereses, con todo tipo de facilidades para las empresas que en este momento lo están pasando mal, pero no podemos abandonar un funcionamiento normal de nuestro sector público. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende. Sí, todo el mundo lo entiende y las nóminas abultadísimas de los políticos tampoco desaparecen. Está claro, el Gobierno no quiere perder la oportunidad de seguir recaudando impuestos a pesar de lo que está pasando, a pesar de la elevadísima presión fiscal que ya tenemos en España y de esta situación de alarma en la que nos encontramos. Sin embargo, no hace recortes en esa abultada estructura del Gobierno, el más numeroso de la historia. Nos pide esfuerzos a los ciudadanos cuando el Ejecutivo no ha hecho los deberes y llegamos a esta situación con la deuda disparada y constantes advertencias desde Europa para que controlemos el déficit. Y ahora aprueba paquetes de medidas de carácter económico de dudosa efectividad. ¿Cómo se valoran estas medidas? Bueno, pues para el diario La Razón, estas decisiones del Gobierno de Sánchez e Iglesias están hipotecando España, ya que disparan el gasto a pesar de nuestro endeudamiento. Y para el diario ABC son la demostración de que el Gobierno antepone la ideología a la recuperación. El diario considera que Pablo Iglesias ha arrinconado a Nadia Calviño en su intento de controlar el déficit y que su escudo social provocará todavía más paro. Para los autónomos, el colectivo más castigado por esta situación, el Gobierno se ha limitado a decretar una moratoria de hasta 6 meses para el pago de cotizaciones, pero nada de condonaciones. Para el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, estas medidas no son satisfactorias. Asegura que solo podrán solicitar la devolución de cuotas aquellos autónomos que puedan acogerse al cese de actividad. ¿A quién se le puede devolver la cuota de marzo? La cuota de marzo solo se le puede devolver a aquellos autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad. En estos momentos estamos hablando de en torno a un 11-12% del colectivo, que son los que han solicitado la prestación por cese de actividad. De los 3.200.000 autónomos no va a llegar a 400.000 los que pueden hacerlo. Y se le va a devolver exclusivamente la parte de cuota que va desde el 14 al 31 de marzo. Las medidas decretadas por el Gobierno no parecen satisfacer absolutamente a nadie. De inmediato buscamos su análisis económico de esta situación, pero antes vamos a buscar una valoración política. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual, con Borja Gutiérrez. Borja, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches a ti y a todos los espectadores de Distrito Televisión. Borja, parece que muchos sectores se consideran abandonados, ¿no?, ante este decreto. Sí, efectivamente, podemos decir que el decreto que ha aprobado el Gobierno sigue dejando a miles de españoles desprotegidos ante esta crisis sanitaria y económica. Estamos hablando de los autónomos, de las pymes y de los trabajadores que necesitan protección importante y máxima durante el estado de alarma para que su única preocupación sea quedarse en casa y no tengan que ocuparse de que la crisis sanitaria arruine la economía de sus familias. El decreto llega tarde, como todas las cosas que está haciendo este Gobierno, ya que ya se han girado los recibos de autónomos y las hipotecas del mes de marzo. Sigue también sin abordarse, y eso ya es una cuestión ideológica, el problema de la liquidez de autónomos y de pymes. El Gobierno ha esperado casi un mes, Javier, para poner en marcha este decreto que tampoco soluciona nada, pero sin embargo sí que ha tenido tiempo para blindar a Pablo Iglesias en el CNI. En definitiva, hay que inyectar de inmediato liquidez a empresas, a pymes y a autónomos, porque si no, Javier, de ninguna otra forma vamos a poder garantizar el empleo. Muchas gracias, Borja Gutiérrez. Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias, Javier, y un placer participar una noche más en tu programa. Hasta una próxima ocasión. Fran, valoración económica de las medidas que está tomando el Gobierno. Bueno, pues como medidas como tal no son
Si es una medida endeudar más a las empresas, a los autónomos y a las personas de este país, eso no es una medida y ni siquiera es un esfuerzo por parte del gobierno. Vamos a ver una pregunta muy concreta. ¿Es razonable que hoy se inicie la campaña de la renta como si tal cosa? No es razonable. No es razonable por diferentes cosas. Primero, este gobierno, como cualquier gobierno, como cualquier dictadura, impone y asume que lo que ellos piensan es lo que tiene que hacer la población. Me explico. Hoy en día, para hacer la declaración de la renta, hay mucha gente que no tiene un ordenador en su casa. Hay mucha gente que no sabe hacerla y que necesita ir a que esos servicios se los preste un contable, o se los preste un gestor, o cualquier cosa. Ellos asumen que no, que usted le da el borrador, que normalmente viene mal, ya lo avisamos, hay que revisarlos, que nadie le dé al borrador y acepte porque sí, porque vienen mal, y páguese usted. Entonces, en lugar de tener un poco de empatía económica y pensar que no solo es que no se pueda técnicamente muchas personas a poder presentar su declaración de la renta, sino que además ahora lo que hay que hacer es estar con el pueblo, no exprimir al pueblo. Yo sé que evidentemente, y en eso puedo estar en parte con la señora ministra de acuerdo, hay que pagar los impuestos porque con esos impuestos se pagan a los médicos, a las enfermeras que nos están atendiendo a todos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, y dicho esto, la presión fiscal en España, bueno, más que la presión, la cuña fiscal en España es tan grande y salvaje que a los españoles en este momento donde hay que tener un poco de empatía con el pueblo, lo que se le hace es sumarle otra gota más de presión. Oiga, no salga a la calle, oiga, si sale usted es muy malo, oiga, pague impuestos, oiga, mientras que ustedes, políticos, están cobrando de manera indecente por no hacer absolutamente nada, ni dar soluciones reales. Yo me contaba esta mañana una persona que dice, mira, esto, me perdonéis el chascarrillo, ¿no?, porque es un poco chiste, esto es como si yo llego a mi casa a las 12 de la noche y me pregunta a mi mujer que, hombre, que qué horas son estas de llegar, y lo primero que le digo es, le agradezco mucho su pregunta, es una pregunta constante, estamos de acuerdo con que los camareros y las camareras de este país son buenas y nos atienden muy bien, también quiero dar las gracias a la policía y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hombres y mujeres, porque me han ayudado a llegar a casa. También quiero dar al colectivo de los taxistas y los taxistas, les quiero dar también un saludo. Claro, entonces la mujer se te queda así y dice, oye, que te he preguntado a qué hora vienes, ¿no? Entonces el lenguaje y la clave política, para esto es muy importante. Si en lugar de salir estos, ya no sé cómo adjetivarles, y decir, oiga, mire usted, vamos a hacer la declaración de la renta, pero vamos a analizar casi caso por caso quién tiene que pagar, cómo y por qué. Pues a lo mejor la gente lo hubiera visto de otra manera, ¿verdad? Pues simplemente con que hubiera dicho, bueno, de momento no se hace, ya lo haremos dentro de unos meses. Claro, están admitiendo citas. O sea, lo grave de esto es que son tan malos gestores de todos que están admitiendo citas ya para ir a que te hagas la entrevista sin ni siquiera saber ¿cuándo se levanta esta cuarentena? Claro, entonces, Cristiano, así funciona. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que se inicie la campaña de la renta, pues no lo veo del todo mal, porque creo que hay muchos españoles a los que les sale a devolver, un importante porcentaje de españoles, y entiendo que la inicien. Otra cosa será si el final de la campaña de la renta, la fecha, la tienen que mover o no, porque sí que considero que ahora mismo ni siquiera el gobierno tiene los datos sobre la mesa para poder hablar con seriedad de esta campaña. El gobierno está tomando una serie de medidas de índole económica sin analizar bien el contexto donde las toma, porque, primero, no está consultando a todos los agentes sociales, no está consultando a los empresarios, no está consultando a la oposición política, lo cual ya me parece una falta de respeto por parte de políticos que no saben consultar a otros políticos cuando piden que se arrime el hombro. Pues ahora mismo creo que el gobierno tenía que haber pedido la opinión, porque el actuar sobre la economía es como una olla a presión que si tú la tocas y te equivocas, puedes crear una explosión y luego no sabremos salir o gestionar la situación. Yo estoy de acuerdo que hay que ayudar a los más necesitados, pero creo que el gobierno, por ejemplo, ha demostrado tener muy poca fuerza en Europa, ha demostrado que España durante muchos años ha estado mirando para otro lado en vez de ser un factor potente de esta Unión Europea para presionar más para que este fondo para ayudar a los desempleados se ponga en marcha. Parece ser que hoy Europa sí ha anunciado alguna medida en esa dirección para poder cubrir
para poder cubrir un alto porcentaje de los sueldos de los trabajadores que mantengan las empresas durante esta crisis, pero el Gobierno no ha sabido actuar, por ejemplo, en esto de los eurobonos que se discute tanto, no ha sabido presionar para esa mutualización del riesgo tan necesaria, porque, por favor, no caigamos, mencionaba Fran antes, en los discursos políticos. Lo que ha hecho Calviño al mencionar la campaña de la renta y los sueldos de los sanitarios es pura demagogia. Pues claro, todos queremos que a los sanitarios se les paguen los sueldos. Claro. Faltaría más, por favor, nadie va a salir a un medio de comunicación para decir al gobierno, no, por favor, no cobre usted la renta a los ciudadanos y deje de pagar a los sanitarios. Pero eso es mentira, hay otras formas. La clave aquí ahora mismo es cómo se va a financiar todas las medidas económicas que sí son necesarias para salvar a las pymes, a los autónomos y el empleo de millones de españoles que están preocupados a día de hoy si van a cobrar, posiblemente han cobrado el mes de marzo, pero quieren saber si van a cobrar el mes de abril. Entonces, esas medidas económicas hay que ver de dónde se pagan. Y ahí el Gobierno tenía que haber tenido mucha más fuerza en Europa, y yo sí espero que la Unión Europea esté a la altura para solucionar esa gran incógnita de cómo se van a pagar los sueldos en nuestro país. Yo a los autónomos y a los empresarios entiendo que el Gobierno está haciendo un plan que suelta medidas con cuentagotas, y entiendo que critiquen que no ver un plan completo. No ver un plan completo, es decir, ahora mismo tenemos una serie de moratorias, no sabemos si dentro de un mes o 3 semanas aparecerá otro paquete de medidas. Yo, de verdad, creo que España está entrando en una crisis de confianza, hemos salido de una crisis económica, estamos entrando en una crisis de confianza en el propio sistema como tal, porque si no enseñamos que somos capaces de gestionarlo políticamente, que somos capaces de afrontar una crisis económica que ocurre de la noche a la mañana, es decir, esto no es una crisis pausada que va cayendo poco a poco durante muchos meses y nos lleva a un hundimiento como fue la del 2008, que el pico más bajo lo vimos 2008, 2009 y años sucesivos. Eso es una crisis de la noche a la mañana que si son suficientemente inteligentes las instituciones, suficientemente generosas, suficientemente con una visión de futuro para levantar de verdad este país, pues oye, demostrará que su sueldo vale para algo. Pero ahora mismo se cuestiona todo, se cuestiona hasta el sistema sanitario, incluso cuando vemos los picos de afectados en la UCI y tal. Quiero decir, hay que transmitir confianza, y eso el Gobierno todavía no lo está haciendo, e invito a que lo hagan. Pero Cristiano, es que decimos cosas, o sea, ¿cómo vamos a pedir que transmitan confianza esta panda? O sea, yo sé que tú, como eres buen político, hablas en clave política, yo no puedo. O sea, yo les veo y me entra entre el asco y el vómito, es lo mínimo que me pide el cuerpo. Porque yo no puedo entender, de verdad no puedo entender cómo se van a mira, anécdotas, Javier, para que te eches unas risas. Nos plantan hoy la declaración de la renta, pues resulta que se han metido la gente a hacer alguna declaración de la renta y han bloqueado la web. Es que son inútiles hasta para eso. Y se ha bloqueado la web. Es que son una panda de inútiles, literalmente hablando. Estoy seguro que la gente que le toca devolver y que necesita dinero claro, para salir de esta situación. Por eso te digo, empezarla tiene su ventaja. Pero vamos mira, a ver cuándo termina. Hablabas tú de poder. Mira, los eurobonos. Vamos a ver. Lo de los eurobonos o el bono COVID, como le quieran llamar, al final es regar de dinero a Europa, a España, a Italia. ¿Y quién se opone? Se opone Holanda. Holanda. Yo estoy allí y le digo, pero vamos a ver, señor holandés, usted, si no es por Europa, no es nadie, porque usted le hemos dejado que tenga patente de corso. Es que usted, dentro de su país, tiene paraísos fiscales y nos estamos callando, y su tributación en IVA la desvía y la desvían grandes empresas y incluso algunos narcos a través de su país. Entonces cállese la boca y a funcionar, porque las Antillas holandesas, ¿qué creéis que hay ahí? A lo mejor os creéis que allí están los más buenos del mundo. No, no. Entonces, hay que actuar así. Cuando te vienen a hacer un chantaje de este tipo, hay que actuar así. Así. Y además amenazarlo. Pero claro, como este señor, este político que tenemos, Pedro Sánchez y compañía, no saben ni dónde están las Antillas holandesas, ni qué se hace en Holanda, ni de qué viven los holandeses, no sé si sabéis lo de la patente de corso holandesa, que es que la tienen per se. Entonces, claro, pues son una panda de indocumentados intentando gestionar el bien de todos. Una vez negociados esos eurobonos, lo que uno tiene que hacer no es empezar a decir, oiga, pide usted un crédito, que no, pero ¿por qué me tengo yo que endeudar más? Si usted, político, ya endeuda a mi país, lo que yo necesito es liquidez, ya, mañana. Mira,
Esto no es un tema de ponerme ni a favor de nadie ni en contra de nadie porque no lo quiero. Ayer presentó Iván Espinosa Monteros una que a mí se me queda corta, pero básicamente decía 70-80 mil millones que se los demos a la gente. En billetes de contar, en 1.000 euros. 1.000 euros. Eso lo hemos dicho aquí en este programa. Si es verdad, gobierno, que usted iba a dar 200.000, pues hombre, nos toca 4.000 y pico por persona. 47 millones de españoles, niños incluidos. Que se los den a la gente, que les den 1.000 euros durante 4 meses al 100% de los españoles. Verás cómo no hay ningún problema. Y me dice uno, hombre, es que alguno se va a ir al bar y se lo va a gastar. Pues eso, que se lo gaste en el bar, que el señor del bar tenga dinero y pague impuestos. Pero no solo es eso no son capaces de verlos. Otro dato, para que tengáis más datos de lo que está ocurriendo en este país. La línea de 20.000 millones de ICO, que he escuchado a algún economista, además de prestigio, decir que además se había acabado. No. Mire usted, señora Calviño, usted que sabe tanto, y es ministra de Economía. Los bancos han utilizado esas y otras líneas ICO para diluir su riesgo. Hable usted con los bancos. ¿Por qué? Porque decían, ¿cuántas personas en riesgo tengo? Le preautorizo un préstamo, un crédito. ¡Hala, tome usted un crédito! Se lo doy gratis. ¿Qué ha pasado? Que se comen la línea, pero no se la comen para ayudar a la gente, se la comen porque los bancos quieren rebajar su nivel de riesgo ante el Banco Central, ante el Banco de España y el Banco Central Europeo. Esto es una vergüenza, hombre, y no lo he oído en ningún sitio. Esto que os digo no se oye en ningún sitio. A la gente no le dan hoy, el Corte Inglés creo que firmaba hoy un préstamo de 1.200 millones, que se lo han dado por la cara, que está bien, porque tienen que hacerlo, pero no se lo han dado porque digan, uy, qué pena me da, se lo han dado porque quieren bajar el riesgo que tienen los bancos adquiridos contra las grandes empresas. No vaya a ser que quiebren. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Y luego, por último, si me dejáis ya con esto termino, mira, cuando tú no sabes qué hacer y te dejas asesorar por gente que tampoco sabe qué hacer, el problema es brutal. Brutal. Pero si todavía eres honrado y dices, mira, me voy a apartar y voy a dejar que vengan otros y me lo arreglen, todavía pase. Pero no hay una sola medida, ni una sola medida que vaya a funcionar. Decidme una, por favor. Yo la verdad es que, por ejemplo, como decía, si Europa empieza a tratar el tema del desempleo como una prioridad y pone un fondo sobre la mesa para poder atajar ese problema y que las empresas no sean las que sufran ahora mismo la crisis económica de tener que mantener a trabajadores cuando han bajado su productividad y, por supuesto, han bajado sus ingresos, me parece, por ejemplo, una muy buena medida. Lo que no pueden olvidar los espectadores es que a veces con el tema de la crisis, todo lo que estamos viviendo, no vemos de dónde partimos. Y eso sí que es importante, porque los datos del año 2019, de la gestión de este gobierno, es que España ya había aumentado su déficit, que España ya había aumentado el déficit y encima además no había medidas sobre la mesa para controlar el déficit de las comunidades autónomas, que también aumentó. Que el discurso del señor Sánchez en materia económica es terrible y entonces nos pilla esta crisis con una gestión nefasta, pero no la de ahora. Vamos a hablar de la gestión antes del coronavirus. Esa gestión que entiendo se puede criticar abiertamente porque no estamos en este impasse que ahora mismo creo que hay que remar todos en la misma dirección, pero estos señores no han hecho los deberes. Entonces, España sí entra en una crisis económica partiendo de una posición mala, y ahí es donde considero que la Unión Europea está para que nos ayudemos los países. Yo también entiendo a la Unión cuando dice, oiga, es que le llevo diciendo a ustedes que controlen el déficit durante años y ahora usted quiere mutualizar los riesgos, quiere que yo ponga dinero sobre la mesa, pero deme un compromiso de que vaya a ser una gestión económica responsable. Claro. Entonces, yo creo que ahora mismo toca solucionar la crisis, poner ese dinero sobre la mesa, ayudar a los que se podrían quedar desempleados para que no se queden desempleados, para que no vayan al paro, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pero oiga, después de esto va a haber que hacer una gestión responsable del dinero público, va a haber que adelgazar la administración, va a haber que hacer una gestión eficiente de los recursos. Pero es que lo puede hacer con Alemania al mando. Eso es lo que hay que hacer y solucionar esta nefasta crisis, esta nefasta gestión económica que estamos teniendo, que es grave, gravísima y nos va a poner una situación muy mala y que solamente es superada por algo todavía más grave, la nefasta gestión en materia sanitaria. Pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida,
que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla.
las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frichuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que es la que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Pues es así, y resulta que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Quédate en casa con Symbioline Megaflora, es de Mundo Natural. Y entramos en capítulo sanitario para decirles que los datos de la pandemia son realmente malos. En España ya se han superado los 100.000 casos. En las últimas 24 horas han fallecido 864 personas, nuevo máximo, con lo que ya pasamos de los 9.000 muertos por coronavirus. La población de más riesgo es sin duda la de mayor edad. Por ese motivo, un foco de gran preocupación se centra en las residencias de ancianos. La Comunidad de Madrid ya recurrió en primera instancia a la ayuda de la UME y de los bomberos para desinfectar ese tipo de instalaciones y ahora ha tomado la decisión de intervenir aquellos centros privados que se encuentran en situación crítica. En la Junta de Extremadura se ha dado orden a las residencias de mayores de no realizar toma de muestras de COVID-19 hasta nueva orden. Según publica hoy OK Diario, el gobierno extremeño se suma así al ocultismo acerca de la letalidad del coronavirus en la población más vulnerable. Esta orden se produce cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado las autopsias y ha restringido el uso de los test a buena parte de contagiados. Eso provoca que muchas muertes se califiquen como COVID-19 no confirmado, lo cual es una manera de minimizar el alcance real de la infección. En Barcelona, 162 residencias, un 62% del total, han registrado ya casos de coronavirus. Además, un 23% de los fallecidos se han producido en geriátricos. Los datos los ha dado la alcaldesa Ada Colau, que ha pedido un mayor esfuerzo a la Generalitat para proteger esos centros, pero Quim Torra no quiere autorizar que el Ejército pueda intervenir para desinfectar los geriátricos. En Aragón son ya 90 las residencias de ancianos con coronavirus, con más de 400 contagios y decenas de muertos. El 60% de los fallecidos en esa comunidad son personas mayores en geriátricos. En la Comunidad Valenciana hay 80 residencias afectadas, 8 en Castellón, 20 en Alicante y 52 en Valencia, en las que han dado positivo 459 residentes y 150 trabajadores. Ya ha fallecido un centenar de ancianos. La Consellería de Sanidad se plantea confinar a los contagiados en unos centros y separarlos de los sanos, que se mantendrían en otros. La pandemia es especialmente letal, como les decimos, entre la gente de mayor edad.
En algunos hospitales españoles ya se prioriza la aplicación de respiradores a pacientes más jóvenes y con mayores expectativas de supervivencia. En Bélgica, la Sociedad de Gerontología y Geriatría ha difundido una directiva para que las personas mayores y más débiles que contraigan el coronavirus se queden en sus residencias y no ingresen ni tan siquiera en los hospitales. Dicen que no pueden hacer nada por ellos. Lamentablemente, la Generalitat de Cataluña, a través de una directiva de la Consejería de Salud, ya especifica que los mayores de 80 años no deben ingresar en la UCI. Estos pacientes solo recibirán oxigenoterapia con mascarilla de alta concentración y si no mejoran en 15 minutos se podrán considerar que entran en el tratamiento de confort, es decir, morfina para paliar la sensación de ahogo. Según la Consejería de Sanidad, la propia consejera Alba Vergés, se aplicarán estrictamente criterios clínicos. Criteris clínics prevalen per sobre de tot. Els criteris clínics prevalen per sobre de tot. I això és importantíssim a peu de llit i és importantíssim en clau de sistema. La intensitat terapèutica que es mereixen les persones segons el seu estat de salut serà aportada pel professional sanitari i també per tot el sistema de salut. Per tant, en això cap dubte de que prendran les millors decisions segons aquests criteris clínics. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, él es periodista de Europa Press. Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué datos tienes acerca de cómo se está viviendo esta situación en las residencias de ancianos? Pues efectivamente habéis dado ya muchísimos datos y muy buenos datos y lo que comentabais en un principio, que el perfil precisamente de los residentes en geriátricos, estamos hablando de mayores de 70 años y con patologías, que es el mismo que los fallecidos por coronavirus en España, el 87% con estas características. Tenemos unos datos desfasados, lo apuntabais antes. ¿Qué está pasando? Que en ninguna comunidad se están haciendo los test, salvo en focos muy importantes, donde ha habido incluso 20, 30, 40 muertos, como ha ocurrido en algunas residencias de la Comunidad de Madrid. Por eso, quizás los datos de mortalidad que las administraciones nos cuentan todos los días no correspondan a la realidad, porque no hay test, no se están haciendo test, lo comentabais antes muy bien. ¿Qué ocurre? Que se ponen en los actas de defunción como posible COVID-19 y eso no contabiliza oficialmente. Lo que nos han dado son datos de la semana pasada, en España más de 2.000 muertos, en la Comunidad de Madrid 1.100, pero teniendo en cuenta que el pico está siendo ahora, este fin de semana ha aumentado exponencialmente. Quizá estemos hablando que en España ya hay 3.000 muertos en residencias. No todos por coronavirus, pero la mayoría con síntomas claros. Por tanto, es una auténtica desgracia que le pase esto sobre todo a nuestros mayores, aquellos que han estado levantando el país después de la guerra civil. Javier. Julio, sin lugar a dudas, serán más muertos por coronavirus de los que nos están diciendo, pero tampoco nos engañemos. Si cualquier persona tiene otro tipo de incidencia y se va a un hospital que tiene las urgencias colapsadas, las UBIs colapsadas y necesita algún tipo de tratamiento que no le puedan dar, como tenga también una determinada edad, pues que se dé por apañado, ¿no? Pues lamentablemente así está pasando. En Cataluña, en Madrid, algunas geriatras de residencias pues pedían a los geriátricos que por favor no les enviaran, incluso por escrito ha aparecido alguna orden desde los propios hospitales. Estas personas con las características de dependencia y a partir de cierta edad no me las envíen a hospitales. Ahora parece que el mando único de la Comunidad de Madrid ha dicho que esto no puede ser, pues una especie de eutanasia, pero activa. Esto no puede ser y que hay que atender a todas las personas por igual. Lo que pasa es que efectivamente, pues que resisten allí hasta los últimos días en algunos casos. Ha habido órdenes de todo tipo. Luego tenemos el problema de las funerarias. Las funerarias no están recogiendo los cadáveres porque están sobresaturadas en lo que piden las órdenes, que son en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque no llegan. ¿Y qué pasa? Cuando va a la unidad militar de emergencia se encuentra cadáveres allí. Ha pasado en Madrid y en otros lugares. No nos han dicho dónde, pero vamos, que todos sabemos dónde ha sido. Recientemente en San Sebastián de los Reyes, aquí muy cerquita. Este fin de semana, en una residencia de monjas, se han encontrado muchos cadáveres sin sacar, todavía después de haber pasado 1 y 2 días. Es decir, es un problema que se suma a los problemas que ya tienen las residencias. Pues estamos hablando de falta de personal, falta de medios,
que son, todos lo conocemos por familiares, no son precisamente baratas, Javier, las residencias. La verdad es que no, pero al menos, Julio, en Madrid se ha recurrido a la UME y a los bomberos para desinfectar las residencias y echar una mano en lo que buenamente puedan, pero ¿qué pasa en Cataluña? Que Quim Torra, por sus delirios separatistas, no quiere que entre el ejército a echar una mano. Eso es una insensatez. Efectivamente. Tuvo que ceder, la semana pasada, por lo que yo sé, tuvo que ceder y pedir ayuda para que fuera la UME a una puntualidad en concreto, pero efectivamente, si estamos aquí pidiéndolos, el consejero de Políticas Sociales dijo que entrara a la UME, pero no solo a la de desinfectar, sino que también trajera el equipo médico para asistir a los pacientes, y allí se les niegan, pues la verdad es que pierden un gran referente. Es que la UME se está convirtiendo en un gran referente en este país. Quizá otros cuerpos del ejército se tengan que pasar a las filas de la UME, porque la verdad que está haciendo una labor inconmensurable en las residencias, desinfectándolas. En la Comunidad de Madrid, antes hablabas, más de 100. En más de 100 han ido, y además es que lo piden expresamente que vaya a la UME, por favor, no que no nos vengan de otros sitios, que vengan la UME. Entonces, la fama es porque se la han ganado, es gente que cumple órdenes, no está a las diatribas de una administración, de otro, que si Quim Torra dice que no venga no sé quién, que si el Ayuntamiento X dice que no quiera tal, pues no, estos son gente de orden y que parece ser que funcionan bastante bien, Javier. Julio, ¿qué te parece eso de la selección clínica por estrictos criterios médicos? Una cosa que se estaba aplicando ya en diversos hospitales, pero que la Generalitat de Cataluña se ha atrevido a poner por escrito. Paciente de más de 80 años no ingresa en la UCI, se le aplica oxígeno y si en 15 minutos no respira por sí solo, morfina. Pues lo comentaba antes, una especie de eutanasia. Efectivamente, aquí es el sálvese quien pueda para nuestros mayores que, insisto, nos han levantado este país después de la guerra. Es decir, han sido los que han puesto todo de su parte y los que han trabajado por disfrutar de las ventajas que ahora tenemos. No les podemos dejar en la estacada. Pues me parece muy mal. Son órdenes que, insisto, que es verdad que se han dado ahora, lo han puesto negro sobre blanco en Cataluña. Es una vergüenza increíble. Que estas órdenes también han pasado. Yo he hablado con familiares aquí en Madrid y estas órdenes las han dado desde los propios centros, desde los propios hospitales. Esto no se puede consentir, Siempre, yo entiendo las prioridades, pero es que necesitamos más UCI, necesitamos más personal, necesitamos más camas y necesitamos más respiradores. Aquí hay un problema de previsión que tienen que pagar. Por falta de previsión precisamente nuestras autoridades, nuestros gobiernos, porque no tienen los medios, pero ni para esta crisis ni para un pico de gripe, ni un pico de gripe fuerte en un invierno, las UCI también están saturados. El que haya ido a UCI, hospitales públicos, saben que en picos, en determinados años, cuando ha habido picos de gripe normal, de gripe común, también están colapsados. Pues imagínate en estas circunstancias o en cualquiera otras que vengan en el futuro. Sin duda, supongo que esta crisis y este drama que estamos viviendo pondrá sobre la mesa las condiciones en las que viven nuestros mayores en determinadas residencias y la obligatoriedad de una serie de controles, ¿no? Tienen que hacer una serie de controles, es decir, lo que no puede ser es que ahora improvisemos protocolo tras protocolo, que ahora fijemos a través de decretos tras decretos, que lo hemos visto también desde el punto de vista laboral, que ya no sabe cuál rige, si es que era de la semana pasada, el anterior, porque van improvisando, no tienen ni idea, en muchos casos. No hay EPIs, no hay material. Estábamos hablando de protocolos de aislamiento. ¿Cómo en una residencia o en un centro sanitario no hay protocolos ya fijados anteriormente de aislamiento por pacientes con síntomas asintomáticos o que ya están bastante mal? Pues yo la verdad es que no lo entiendo. Y no entiendo que no existan ratios de personal, que en alguna residencia me estén comunicando que hay 2 personas para una planta entera de 50, que no les da tiempo a darles de comer a todos, que cuando empiezan a comer a lo mejor ya están cenando los otros. Quiero decir, esto se tiene que, esta normativa, pues bueno, quizá no hay mal que por bien no venga y se tiene que adecuar a las nuevas condiciones. Por eso es verdad que la Comunidad de Madrid ha creado el mando único que ha intervenido directamente en las residencias.
hay 8 residencias de la Comunidad de Madrid que son privadas, concertadas, con plazas regionales, que que el gobierno regional las ha intervenido y ha asumido la dirección. Para entendernos, las ha nacionalizado temporalmente, porque tiene que ser así, porque no podían con ellos, no había personal suficiente. Ha habido casos, como una de Leganés, que han ido los directores a trabajar y gente estando enfermos y ha tenido que dar a la policía a detenerles, porque en esas condiciones no se puede trabajar, porque es que contagias a otro, por muy buena fe y ganas que tengas de ayudar, ¿no? Entonces, por supuesto que las medidas se tienen que implementar a partir de ahora en este tipo de centros tan necesarios, ¿no? Pues muy bien que ha hecho, en España, muy bien que ha hecho la Comunidad de Madrid interviniendo esas residencias privadas. Les ha aplicado un 155, si no se están gestionando adecuadamente, se intervienen y se hace un tratamiento de choque. Y lo que decimos, Julio, a partir de ahora establezcamos esos controles para que estas cosas no vuelvan a suceder, que las residencias tengan un mínimo de garantías ante situaciones que se puedan sobrevenir, ¿no? Efectivamente, necesitan tener, insisto, unos protocolos y unos requisitos muy claros. No puede ser medios esenciales para terminar la vida decentemente una persona, no pueden ser pues recogedores de personas mayores en las que no haya, en algunos casos me comentaban, pues una comida de calidad o un personal pues que les trate mínimamente con educación o que no lleguen a todo, porque yo también me consta que hay mucho personal que está dándolo todo, todos los días, doblando turnos, atendiendo a los mayores, poniéndoles una sonrisa incluso en esta situación. Hay personal muy dedicado que está en ello, pero es verdad que es un sector esencial. A lo mejor lo hemos entendido a partir de ahora, que la sanidad y los geriátricos son sectores esenciales del país. Quizá a partir de ahora necesitamos saberlo para poner medios y presupuesto suficiente para que la gente tenga buena calidad de vida durante el sufrimiento y buena calidad hasta sus últimos días. Efectivamente, y nuestro reconocimiento, como bien dices, a todos esos profesionales que se entregan muy voluntariosamente a tratar por muy poco dinero a veces. Lo mejor de sí mismos, y ojalá todo esto, como tú bien dices, nos sirva para replantearnos que nuestros mayores no merecen esto y que los centros de acogida de ancianos, las residencias geriátricas, tienen que ser no solamente un hogar de acogida, sino un lugar medicalizado y preparado para este tipo de contingencias. Julio de la Fuente, compañero periodista de Europa Press, muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, Cristiano, la situación de las residencias es dramática. Nuestros mayores no merecen morir como están muriendo. No, efectivamente, y lo que seguro tampoco merecen es que no cambie la gestión de la residencia de ancianos después de esta crisis. Creo que algo que seguro va a cambiar va a ser eso. Vamos a tener que tener más que un hogar de ancianos, sino una residencia medicalizada, capaz de gestionar al tipo de personas que están conviviendo ahí. Y es obvio que una residencia de ancianos necesita tener más medios. Y esos protocolos que estaba mencionando el señor de la Fuente, me parece obvios que se tienen que implantar de forma estructural en nuestro país y no de forma coyuntural porque estemos viviendo una crisis sanitaria ahora mismo. Es obvio que la gente mayor necesita más recursos médicos, es obvio que esa gestión, esos controles que parece ser brillaban por su ausencia, se tienen que implantar de forma regular para poder darles un trato digno. Porque lo que está levantando esta dura crisis sanitaria en nuestro país es las condiciones en las que los mayores están y muchos sitios que han tenido que morir en soledad porque sus propios familiares pues obviamente no pueden ahora acercarse a estar con ellos y es muy dura esa situación. La verdad es que ha comentado varios temas que me parecen interesantes destacar. O sea, a mí el tema de Cataluña, hombre, no quiero llevar otra vez al debate competencial de la sanidad, pero que ahora mismo las comunidades autónomas cada una fije la fecha por la cual se considera que no puede atenderse o cuál es el protocolo a seguir para un paciente grave, yo preferiría que Cataluña, lo siento mucho, es que si tiene gente, si le faltan camas UCI, derive a otras comunidades autónomas que pudieran tener menos carga a día de hoy, antes que optar por una opción de pues no acoger o inyectar morfina a un paciente porque sea más mayor. Nuestro país está demostrando que puede generar hospitales de campañas, pero creo que también se puede derivar a otras comunidades autónomas que tengan recursos para poder atenderlos y ahora
sería una solución que creo los expertos deberían estudiar. Yo lo digo, además, y reconozco que no soy experto en la materia, pero dudo que se haya estudiado otras vías aparte de la inyección de la morfina. Hay cosas que ha mencionado también sobre las dudas respecto a los datos y los test rápidos. Si se han demostrado en muchos países que el hacer las pruebas rápidas ayudan a atajar el virus, ayudan a atajar para que no haya más contagiados, la verdad es que nos genera a todos una duda espectacular por qué no se está haciendo y por qué va pasando el tiempo y no se aplica. A mí me da miedo pensar que es que los asintomáticos son tantos que se podrían declarar muchísimas bajas y el sistema colapsara. Espero que no sea esa razón por la que el gobierno haya decidido no hacer este tipo de test y es que estemos esperando, porque al final hablaba anteriormente de la crisis de confianza, pero es que la confianza se gana con transparencia y con información. Ahora mismo no sabemos muy bien cómo se hace la gestión de los materiales, no sabemos muy bien los aviones que se anuncian, si llegan o no llegan, y al final hay mucha confusión. Han salido temas muy importantes, pero sin duda, lo que tiene que quedar muy claro, que la gestión de los mayores de la residencia de ancianos tiene que cambiar. Y otro tipo de gestión coyuntural de la crisis, pues bueno, habrá momento para repasar, pero de forma estructural y definitivamente que las condiciones de los mayores cambien para siempre. Bueno, yo, después de todo esto, muchos puntos 6 en concreto que quiero mencionar, porque también me gustaría, lo primero, un poco tranquilizar a la gente, ¿eh? Esto que pasa con los asesinos en Cataluña y estos genocidas, que ahora lo analizaré, no pasa en todos los sitios. Que sepa la gente y la gente mayor que cuando van a un hospital madrileño, aquí la gente que está allí trabajando en las UCIs y en las urgencias no les van a dejar morir ni les van a hacer nada. Se van a dejar la vida por ustedes. Ténganlo clarísimo, clarísimo. Me consta. Tengo familiares que trabajan en esto y no dejan morir una persona mayor. No. Ya se buscan la vida, no se preocupen ustedes, porque es que, claro, vamos aquí encima a asustarles. O sea, ¿qué quieren? ¿Matar a los mayores y encima asustarles? No es verdad. Se dejan la vida por los mayores y no valoran y no miran cuántos años tienen. Miran que puedan salvarle la vida, ¿eh? Y de hecho gracias a Dios, sale ejemplos en la televisión de personas muy mayorcitas que se están salvando. Que han superado el coronavirus. Exacto. Efectivamente. O sea, que tampoco les cuenten milongas, que es verdad que hay muchas personas mayores, que esto afecta más a las personas mayores, pero que hay muchas personas jóvenes que también les afecta y otras personas mayores que les afectan y salen y no pasan por la UBI, ¿eh? O sea que vamos a tranquilizar un poco. Me gustaría mandar ese mensaje, porque es que luego uno llega a casa y habla y dice, hombre, es que estamos hartos de que la gente se crea que les dejamos morir, y no es verdad. No es verdad. Estamos denunciando casos puntuales como este circular de la Generalitat de Cataluña, pero es cierto que nuestros sanitarios en Madrid y en toda España se desviven por salvar la vida a cualquier paciente, tenga la edad que tenga. Pero que no lo duden, que no lo duden ustedes. 2, la Fiscalía. Yo aquí la Fiscalía, que sé que está politizada y demás, miren ustedes, esto es un genocidio en toda regla. Cuando llega un gobierno o unos dirigentes y dicen que hay que dejar morir a determinado grupo de personas, ¿cómo se llama eso? Piénsenlo. Pues la Fiscalía debe de entrar de oficio. Es una vergüenza ética y moral para cualquier ciudadano del mundo que haya un dirigente que diga déjense morir a otras personas. No, esa no es la obligación de un dirigente. La obligación de un dirigente es voy a buscar medios hasta debajo de las piedras, hágase lo que haya que hacer para salvar la vida a todos. Eso es lo que tienen que hacer. Y mientras que no se lo hagan o hagan estas cosas, como ha quedado demostrado, espero que la Fiscalía, un policía, no lo sé, quien corresponda, vaya en su día a detener a esta señora y a quien ha hecho esto. Es verdad que en la Comunidad de Madrid, y hay que decirlo así, a la gente, a las residencias se les ha dejado abandonadas. Y Isabel Díaz Ayuso tendrá que penar por ello. Y tendrá que preguntar por qué ha sido esto. Porque aquí hay dos cosas. Los índices nos dicen que los mayores afectados en el mundo y contagiados son los sanitarios españoles. Ergo, algo ha hecho mal quien tiene que proporcionar de sanidad a los sanitarios españoles y de protección, sea quien sea. Vamos a ver quiénes son, si es el gobierno cuando lo cogió o antes las comunidades autónomas. Y 2, ¿de quién dependen las comunidades autónomas? El 40% de los fallecidos salen de esas residencias de mayores. Alguien podía haber tomado cartas en el asunto hace tiempo, con esos test rápidos, ¿vale? También tendrán, espero que antes o después pase algún fiscal y pasen por un juez para decirlo. Pero bueno, y 6, habrá que aprender
habrá que aprender que no se puede gestionar como estamos gestionando. Tú has dicho que no querías entrar en ese debate. Yo sí quiero entrar porque estamos a tiempo. Es que se está muriendo la gente hoy, Cristiano. Estamos a tiempo de la sanidad, la educación, todas estas cosas, unificarlas en mandos únicos en España, de verdad. Los medios para todos. Pues si no tuviéramos bastante con la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez en materia sanitaria y en materia económica, ahora hemos de sumar un nuevo escándalo, la manipulación informativa que pretende hacer, el cerrojazo, el apagón informativo que nos pretende hacer con toda esta crisis del coronavirus. Estamos ante una auténtica crisis nacional. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.